Bueno, ya se lo decía, después de 50 días de caminata, integrantes de la caravana migrante que salió de Tapachula ingresaron a la Ciudad de México este domingo. En su intento de llegar a la Basílica de Guadalupe hubo un enfrentamiento con policías que les impedían el paso. Finalmente lograron llegar a rezarle a la Virgen y pernoctar en la casa del peregrino. Le agradezco mucho a Irineo Mújica, el dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes, que me tome la llamada. ¿Qué tal, Irineo? Bienvenido nuevamente al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los planes? ¿Cuántos días permanecerán los miembros de la caravana aquí y qué vendrá después? Primero que nada, pues, buscamos un diálogo, buscamos establecer, el objetivo era llegar aquí a la Ciudad de México y, pues, establecer un diálogo, tal vez alguna mesa de trabajo, buscar la manera de poder nosotros también, pues, ser partícipes de esta política que realmente se ha contenido de una manera brutal, que ha perdido a veces la noción de lo que es el derecho al migrante, los derechos humanos, la forma en que se contiene, enfoca más en contener a mujeres, a niños, a personas muy vulnerables. En esta caravana veíamos casi cerca de 1,000 niños, o sea, el número de mujeres era a veces la gran mayoría era mujeres embarazadas, niños, la gente más vulnerable, y entonces por esa razón también la contención en el sur, que a veces ahora se ha logrado algunas cosas, ¿no? Ha despresurizado la zona sur un poco, pero también, pues, no atiende realmente, de raíz la cuestión, y en ese diálogo que entablemos con las organizaciones, con los migrantes, pues tener una oportunidad con otros gobiernos de ser escuchados y de que busquemos soluciones en conjunto. Diálogo para obtener permisos de estancia, permisos migratorios. ¿Cuál sería la finalidad del diálogo, Irineo? Definitivamente. El diálogo es que la migración, por ejemplo, tiene sus tiempos, tiene el tiempo, por ejemplo, de 30 días o que se respeten los límites o la cuestión, por ejemplo, ya ahorita duraban a veces hasta un año Ujú. y era una contención. En la Comar, por ejemplo, no tiene a veces la capacidad, y si la tiene, migración se termina siendo un tapón en la frontera sur donde nadie puede salir. Las vías humanitarias realmente son locales y a veces se quedan solamente, te dan un permiso con la esperanza de realmente tener una documentación, y terminas en una ciudad por un año o 2 años cuando son familias enteras. Entonces, Ujú. esa situación también se vuelve un poco complicada. Entonces, ahora que, pues, al menos, hemos podido llegar, a lo mejor podemos al menos contribuir un poco a que se vea, ¿no? O sea, es una radiografía de Ujú. lo que está pasando en el país, de las personas que están migrando y la violencia con la que se les está tratando, que no fue exclusivo de la caravana, es lo que del pan de cada día en Sí. los migrantes, y la corrupción también que existe en el Instituto Nacional de Migración, y la forma en que las personas que no tienen dinero, las personas que están más vulnerables, terminan así. 160 personas hacinadas en un camión, en un tráiler que se vuelca y fallecen 55 migrantes. ¿Cómo debemos leer ese dato? ¿Cómo debemos interpretarlo? Todos debemos de interpretarlo, porque había cerca de 8 retenes, 2 pegados ahí, algunos con infrarrojo. ¿Cómo es posible Ujú. que, que esta cuestión, si alguien tiene dinero puede pagar, y les cobran bastante bien para poder y con bendición de Sí. todo el gobierno, porque ahí estaban involucrados todos en los que pasaron por esos retenes y cómo pudieron cruzar? Entonces, la corrupción definitivamente, y no se hace nadie responsable. Tenemos al mismo delegado de migración en Chiapas, con la misma política, pero con la corrupción igual que había en tiempos del PRI o del PAN o del PRD, lo que sea. Migración siempre ha sido un Ujú. órgano muy corrupto y no ha cambiado eso para nada. Bueno, entonces un llamado al diálogo es lo que hacen ustedes, los integrantes de la caravana, para poder hablar de los permisos de estancia, los permisos de migración. Soluciones que lleven un poco más humanidad en ellas y que se les vea como seres humanos realmente. Y que las personas, son tiempos difíciles, porque ahora no vemos al migrante normal, ahora vemos familias enteras, muchas Ujú. veces migrantes, muchos niños, mucha mujer, y no es exclusivo de Centroamérica, también de México. Bueno, ¿cuántas personas hay en la Casa del Peregrino? Debe de haber, no lo sé, no los hemos contado, pero debe de haber de perdida como unas 600, 700 personas, porque hay muchos que se desplazaron y en la caravana por lo Sí. que pasó ayer, pero están llegando hoy, se están reagrupando.
Bueno, pues estamos pendientes, Irineo, y muchas gracias por tomar nuevamente la comunicación. Ok, muchas gracias. Gracias, Irineo Mújicas, dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes. Ya está en la capital del país esa caravana migrante, una de varias, pero una que llamó muchísimo la atención, que pudo continuar avanzando y que llegó finalmente aquí a la Ciudad de México logrando su cometido. Ya nos decía Irineo Mújica, buscan diálogo con la autoridad para tener soluciones al problema migrante.